Present day. Los vampiros hoy en día son parte de nuestra cultura, pero poco se sabe de los mismos a raíz de su explotación en la cultura pop. Autores como Stephenie Meyer, Anne Rice o Stephen King dibujan a través de la imaginación cómo serían estos seres. No obstante, de pronto surge la pregunta, ¿de dónde vinieron? ¿Solo caben en la imaginación? Regresemos en el pasado. El retrato de Drácula de Bela Lugosi es la figura base que ha influido en todos nuestros autores actuales que imaginan a los vampiros. El vampiro más famoso es por supuesto el Drácula de Bram Stoker. Aunque aquellos que buscan un Drácula real o histórico a menudo citan al príncipe rumano Vlad Tepes, quien se dice es el modelo de Stoker para algunos aspectos de su Drácula. La caracterización de Tepes como vampiro es claramente occidental, pues en Rumania no es visto como un sádico bebedor de sangre, sino como un héroe nacional que defendió su imperio de los turcos otomanos. Generalmente los vampiros son humanos que se dice que regresan de la tumba para dañar a los vivos. Este tipo de vampiros tienen orígenes eslavos de unos pocos cientos de años, pero se pensaba que otras versiones más antiguas del vampiro no eran humanas, sino entidades sobrenaturales, posiblemente demoníacas, que no tomaban forma humana. Aunque son muchas las teorías, posiblemente la más antigua sea la de Lamashtu, una cruel diosa demonio que se aprovechaba de los humanos. En la leyenda, Lamashtu, la hija del dios del cielo Anu, se colaba en una casa por la noche y robaba o mataba bebés, ya sea en sus cunas o en el útero. Lamashtu está estrechamente asociada con Lilith, una figura prominente en algunos textos judíos. Los relatos de Lilith varían considerablemente, pero en las versiones más notables de la historia, ella era la mujer original. Dios creó a Adán y a Lilith de la tierra, pero pronto hubo problemas entre ellos, pues Lilith se negó a tomar una posición subordinada a Adán, ya que ella vino del mismo lugar que él. En una versión antigua de la leyenda, Lilith dejó el Edén y comenzó a dar a luz a sus propios hijos. Dios envió a 3 ángeles para traerla de regreso, y cuando ella se negó, le prometieron que matarían a 100 de sus hijos todos los días hasta que ella regresara. Lilith, a su vez, prometió destruir a los niños humanos. Cabe mencionar que el mito es meramente especulativo, ya que hay pocas evidencias del mismo. No obstante, Lilith es una de las primeras figuras que se reveló ante Dios. Es muy difícil encontrar nombres de vampiros o que haya algún documento que respalde la veracidad de la información. Además, son constantemente relacionados con asesinos seriales o personajes ficticios. No obstante, existe un relato judío poco común creado en 1465, en el que se habla de un ser vampírico llamado Astria, que usa su cabello para drenar la sangre de sus víctimas. En el mismo libro se conserva la historia de la búsqueda del cadáver de una bruja, a la que se le clava una estaca en el corazón para garantizar que no volviera de la muerte a acechar a sus víctimas. Dejando a un lado las leyendas o mitos, el primer caso tomado como real y documentado fue a principios del siglo XVIII, en donde el pánico comenzó con un brote de presuntos ataques de vampiros en Prusia Oriental y en la monarquía de los Habsburgo de 1725 a 1734, extendiéndose después a otras localidades. Hay 2 famosos casos de vampiros que fueron los primeros en ser registrados oficialmente, en los que se involucran los cadáveres de Petar Blagojevich y Arnold Paoli, de Serbia. Arnold Paoli
fue un agricultor serbio que se creía que se había convertido en vampiro después de su muerte, iniciando una epidemia de supuesto vampirismo que mató al menos a 16 personas en su pueblo natal de Medvegna, ubicado en el río West Morava en Strnik, Serbia. El caso de Paoli, similar al de Petar Blagojevich, se hizo famoso debido a la participación directa de las autoridades austriacas y la documentación de los médicos y oficiales austriacos que confirmaban que los vampiros eran reales. Su informe del caso se distribuyó en Europa Occidental y contribuyó a la difusión de la creencia de los vampiros entre los europeos educados. El informe y su importancia para la subsiguiente controversia vampírica del siglo XVIII ahora se explican por la poca comprensión del proceso de decomposición de un cadáver. El conocimiento del caso se basa principalmente en los informes de dos médicos militares austriacos, Glasser y Flückiger. Los médicos fueron enviados sucesivamente para investigar el caso. Los estudiosos han sugerido que el caso de Paoli ha influido en la representación de los vampiros en los textos populares. Un dato importante de esta investigación es que Glasser y Flückiger colaboraron con los ancianos del pueblo y algunos gitanos locales para abrir las tumbas de los fallecidos por los ataques. Sus hallazgos fueron similares a los del caso de Petar, aunque su informe contiene muchos más detalles anatómicos. La comisión estableció que mientras que 5 de los cadáveres se descompusieron, los 12 restantes estaban bastante completos y sin descomposición, además de exhibir los rasgos que comúnmente se asociaban con el vampirismo. El caso de Petar Blagojevich comienza con un campesino que vivía en un pueblo llamado Schrekoland. Petar murió en 1725 y su muerte fue seguida por una serie de otras muertes repentinas, después de enfermedades muy cortas según informes y de aproximadamente 24 horas cada una. En 8 días, 9 personas fallecieron. Los familiares de las víctimas supuestamente afirmaron que habían sido estranguladas por Petar en la noche. Además, la esposa de Blagojevich declaró que él la había visitado, así que ella se mudó a otra aldea por razones de seguridad. En otras leyendas, se dice que Petar regresó a su casa exigiendo a su hijo como comida, y cuando el hijo se negó, fue asesinado de una forma brutal. Probablemente fue mordido y su sangre bebida. Sin embargo, poco de esta leyenda tiene evidencia real. Los habitantes de Kisilova, hoy posiblemente conocida como la ciudad de Kisilievo, exigieron que el intendente imperial, Kameral Fromvald, junto con el sacerdote local, estuvieran presentes en el procedimiento de exhumación del cuerpo de Petar. Para sorpresa de muchos, el cuerpo ya exhumado tenía características asociadas con los vampiros, y así, debido al miedo que se respiraba en aquella época, no vieron más alternativa que quemarlo para evitar sucesos extraños. Pero la historia no termina ahí. Recientemente, entre algunos periodistas serbios, se ha despertado cierto interés hacia la aldea de Kisiljevo. Según el periódico de Belgrado, Glas Javnosti, que cita al funcionario local, los aldeanos no pueden identificar la tumba de Petar y no saben si la familia local que lleva ese apellido está relacionada con él. Una persona recordó historias de cierta vampira con el nombre de Rusha Vlaina, que se creía que perseguía a la aldea en tiempos más recientes en la vida de su abuelo. Ella haría sentir su presencia golpeando macetas, colgando de los techos y fue vista caminando sobre la superficie del Danubio, pero se desconoce si el personaje es del todo real, ya que poco se sabe del mismo. Son pocos los casos que existen con evidencia y nombres reales de los que pudieron ser vampiros. Muy difícilmente se puede encontrar evidencia real sobre el vampirismo. No obstante, es una figura que seguirá creciendo en nuestra cultura y en caso de que sean reales,
poco sabemos de ellos. ¿Tú qué opinas? Si el video te gustó, déjanos tus comentarios, tu pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si hay algún otro tema que te interese conocer, no olvides comentarlo. Muchas gracias